Ya, ahorita vamos a resolver. Ahorita comenzamos a resolver, ¿ya? Coloquen ahí en el chat mientras que voy abriendo las PPTs. Son preguntas, a ver, son de cinética, ¿no? De la semana 13, 12, no, cinética y equilibrio, ¿no? A ver, ¿esta de qué es? Ya este es de pH, eso también es de pH. Ya, todos son de la semana pasada, ¿no? La semana anterior. Buenas tardes, Miss. Sí, ¿Cómo son estás, de Anton? las 2 últimas Ahí es semanas. donde hay dificultad. Ya, ahorita resolvemos. Un momentito. Estoy copiando sus preguntas al PPT ya para poder explicar todo de una vez. Más bien si me van a avisar, me van a ir indicando. Alondra, ¿tu consulta es de la semana anterior también o es de esta semana? Esta semana, Miss. Ya.
Vamos a comenzar con Alondra entonces. Espera. A ver, tengo acá la pregunta de Yasmín Alondra, que es de esta semana, y de Yasmín Cayagua, ¿no? También son de esta semana, ¿verdad, Yasmín? Sí, La profesor. pregunta 2 y 3 de propuestas, ya listo. Y después las preguntas de Anthony. Vamos a copiar.
Ya, chicos, ahora sí. Entonces, aquí vamos a comenzar ahora con la pregunta de, ya, la pregunta 5 de propuestos de Yasmín Alondra. A ver, Yasmín, pregunta 5 de propuestos. ¿Qué fue la duda? ¿Qué fue lo que se te complicó? Pregunta 5 de propuestos. Te escucho, Yasmín. Yasmín Alondra, a ver. Sí, yo lo estaba tratando de hacer, pero no me quería salir. Y no sé si estoy haciendo algo mal en la fórmula. Y quería que me A lo ver, pudiera explicar. a ver, vamos a ver qué dice acá. Tenemos, vamos a ver, el sulfato de magnesio, conocido como la sal de Epsom. Ya tenemos la fórmula. Se aplica en medicina para la prevención de artrosis y la erisipela. Si en un proceso electrolítico, ok, entonces ya estamos hablando del electrolítico, de una solución de dicha sal. Ya, importante aquí, ¿no? Porque ya nos está indicando que se tiene una solución de dicha sal, ¿no? Se obtienen 3 litros de gas en el electrodo negativo. Como es un proceso electrolítico, ¿no? Ustedes ya tienen que saber que en el proceso electrolítico, en el caso del cátodo, el cátodo es negativo y en el caso del ánodo, el ánodo es positivo. Eso ocurre en un proceso electrolítico, por teoría. Entonces te dice que en el electrodo negativo, que sería aquí, se estaría obteniendo 3 litros del gas, ¿no? Como es una sal de magnesio, entonces ustedes recordarán que una sal de magnesio, en una solución, cuando está la sal de magnesio, ustedes tienen 3 componentes principales, ¿no? Tienen lo que es el cloruro de el sulfato de magnesio, que esto se va a disociar en magnesio más 2, más el sulfato y la presencia del agua, ¿no? Entonces, por regla que ustedes han visto en teoría, cuando ocurre un proceso electrolítico, es importante que ustedes sepan quién va al cátodo y quién va al ánodo. Hay que tener en claro las siguientes reglas. Creo que no descargué las diapositivas. Me olvidé descargar las diapositivas. Ahí está. A ver, entonces para acá, para hacerles recordar. He ganado trofeo. Chocolatito. Ya, aquí. Ya, estos son los 3 casos que ustedes tienen que recordar, ¿no? Es muy importante porque si nosotros tenemos una sal fundida, recuerden que uno va al cátodo, uno va al ánodo. En este caso, en el cátodo se reduce el metal, que es este. Los únicos componentes son aquí sodio y el ion cloruro. Entonces, al cátodo se va el sodio y al ánodo se va el cloro, ¿no? Por lo tanto, no participa el agua, así que ya sabemos quién va al ánodo y quién va al cátodo. No nos complicamos más. En cambio, cuando nosotros tenemos una sal donde el metal pertenece, por ejemplo, al grupo 1 o al grupo 2, pero es una solución acuosa, eso significa que nosotros vamos a tener la presencia de agua. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la presencia del agua puede hacer que ese agua se oxide o puede ser que ese agua se reduce. Entonces, en el caso de los metales, ¿no? Por ejemplo, dice del grupo 1A, del grupo 2A o del aluminio, en el medio acuoso no se reducen. Entonces, los que se van a reducir, bien, sería el agua.
y el agua se va a reducir liberando hidrógeno y importante que ustedes sepan que al momento que se da la reducción del agua, este libera 2 electrones porque ustedes saben que aquí ya hablamos del peso equivalente, como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Y cuando hablábamos del peso equivalente, pues eso era el peso atómico o el peso molecular de la sustancia, ¿no? Multiplicado por el parámetro teta, donde ese parámetro teta era el número de electrones que estaban involucradas en esa semirreacción. Entonces, para nuestro problema, está nuestro problema, aquí es una sal de magnesio. Por lo tanto, al ser una sal de magnesio en presencia del agua, que es acuoso, porque nos dice que es solución, ¿no? No. Entonces, tenemos aquí la sal de sulfato de magnesio, que esto se va a disociar en magnesio más 2, se va a disociar en sulfato 2 menos y va a estar la presencia del agua. Entonces, por teoría, acabamos de recordar que el magnesio no se estaría reduciendo, ¿verdad? ¿Quién es el que se va a reducir? El agua. Entonces, en el cátodo se reduce el agua formando hidrógeno, donde su parámetro teta sería 2 debido al número de electrones que se van a transferir. ¿De acuerdo? Chicos, recuerden que cualquier duda que tengan pueden interrumpirme, ¿ya? No esperen que termine para decirme, profesora, no entendí. Me cortan, me preguntan al momento que estoy explicando. Bien, ahora, luego recordando las siguientes reglas, nos dice también que cuando tenemos una sal oxisal, porque esto, el caso que acabamos de ver, es una sal aloidea. Las sales aloideas no tienen oxígeno, pero las sales oxisales, como vamos a ver a continuación, aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, es una sal oxisal, ¿no? Entonces, por ser una sal oxisal, la teoría nos dice que en el caso de las sales oxisales, el agua tiene mayor potencial de oxidación. Por lo tanto, el que se va a oxidar no van a ser las sales oxisales, sino viene a ser, se viene a oxidar lo que es el agua, ¿no? Entonces aquí vemos que el potasio, por ser una sustancia del grupo 1A, que por el caso anterior vimos que no se van a reducir, se reduce el hidrógeno, entonces aquí el sulfato también por ser una sustancia por condición que no se va a oxidar, se oxida el agua formando oxígeno. Entonces el agua se oxida formando oxígeno y en esa oxidación se liberan 4 electrones que van a ser importantes para la determinación del peso equivalente del oxígeno. Bien, entonces aquí tenemos ese caso, una sal oxisal donde esa sal oxisal no se va a oxidar, se va a oxidar el agua, ¿no? Entonces, en esta sal, en esta solución acuosa, el que se oxida y se reduce sería el agua. Esta sería la reacción que estaría ocurriendo y esto sería el número de los electrones que se estarían transfiriendo en esta semirreacción. ¿Correcto? Entonces, esto era importante primero determinar porque al momento que nos van a hacer las preguntas, ¿no? Nos habla de quién se está liberando, qué sustancia se está liberando. Entonces, definitivamente el magnesio, pues, si dice que se libera 3 litros del gas, el magnesio no se forma gas y el sulfato tampoco. Entonces, aquí también tienes una forma de darte cuenta de que está involucrado el agua, ¿no? Ya sea en forma de oxígeno o en forma de hidrógeno. Ahora, ¿quién te dice si es oxígeno o hidrógeno? Es el electrodo negativo que te están dando de dato. Entonces, en el electrodo negativo, ¿qué gas se está liberando? Se está liberando el gas de hidrógeno. Entonces, está refiriéndose a ese gas que vienen a ser 3 litros. Sometidos a una presión, ya debes de conocer las unidades de presión, a una temperatura, ahí estás viendo la temperatura en grados Celsius, y te dice determine el volumen de litro del gas que se genera en el electrodo positivo medido a condiciones normales. Entonces, prácticamente ustedes tienen aquí una solución
un electrodo positivo, un electrodo negativo, y tú sabes qué cosa se libera en el electrodo negativo y te están preguntando del electrodo positivo. Entonces, ¿qué te recuerda eso de aquí? Me recuerda poder determinar, ¿no? En función, puedo utilizar la primera ley de Faraday, ¿no? Y luego realizar lo mismo para el otro, o si no, también puedo realizar los equivalentes gramos. Entonces aquí están determinando la masa equivalente del hidrógeno porque es la sustancia que está involucrada. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? Se calcula la masa molar. Son 2 moles o 2 átomos de hidrógeno, el cual pesa cada uno. Uno que te dan de dato, ¿no? Imagino que aquí arriba estaba el dato. Aquí está los pesos atómicos de cada uno. Entonces sería 2 entre 2. Acuérdense que esto es el parámetro teta. Entonces, aquí determinando los equivalentes sería un equivalente gramo de ese hidrógeno. Y aquí determinando los equivalentes gramos del gas oxígeno. Ojo, en el cátodo está el hidrógeno y en el ánodo está el oxígeno, ¿no? Sería 16 por 2, 32, entre el parámetro 4, que sería 8. Esos son los equivalentes gramos, ¿no? Muy bien, entonces por la segunda ley de Faraday, ¿no? La segunda ley de Faraday que te permite relacionar la cantidad de masa que se libera o que se deposita en un cátodo o un electrodo con respecto al otro, recuerda que te dice que la masa, ya sea del electrodo A sobre el peso equivalente del electrodo A, es igual a la masa del electrodo B sobre el peso equivalente del electrodo B, ¿no? Esto es la segunda ley de Faraday, que ustedes aquí, al leer el enunciado, debieron de darse cuenta para que ustedes vayan a buscar esta información, ¿no? Bien, entonces, profesora, yo tengo aquí los pesos equivalentes de ambas sustancias, ¿no? Tengo tanto del hidrógeno que está en el cátodo y tengo del oxígeno que está en el ánodo. Entonces, tienes los pesos equivalentes, tienes de dato el volumen del hidrógeno, tienes la presión del hidrógeno, tienes la temperatura del hidrógeno y esto es un gas. ¿Qué pueden hallar de ese gas teniendo todas estas variables? ¿Qué te recuerda volumen, presión y temperatura? Moles. ¿Qué puedes hallar? Moles, muy bien. ¿Se acuerdan de pavo ratón? Entonces, si yo calculo el número de moles, recuerdo que el número de moles es la masa sobre la masa molar, ¿cierto? Y ya puedo calcular la masa de ese cátodo y seguro me están preguntando ahora del otro gas. Determine el volumen en litros que se genera en el electrodo positivo medido a condiciones normales. Entonces, hallaré la masa del otro gas, ¿no? El cual ya conozco su masa molar, puedo hallar el número de moles y aplicar pavo ratón para condiciones normales, porque como ya tengo el número de moles, aplico las condiciones de presión R y temperatura, que presión es una atmósfera, temperatura 273. No te dan de datos información porque se entiende que ustedes ya tienen que conocer cuáles son las condiciones normales. Entonces, al decirte condiciones normales, te está diciendo, ojo, la presión es una atmósfera, la temperatura es 273 Kelvin, que son 0 grados Celsius, y el volumen te va a salir en función acorde al número de moles que tienes, ¿no? Ahora, puedes hacer esto o puedes hacer tu regla de 3. Profesora, una mol tiene 22.4 litros, entonces como voy a hallar el número de moles, ¿cuánto de volumen sería a condiciones normales? Tienes varios caminos cuando uno tiene bien claro su teoría. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Calcularon los equivalentes, calcularon el número de moles con los datos que se tiene, porque te dan la presión, te dan el volumen, te dan el R, que ya lo conoces de los gases, y te dicen la temperatura, al cual le han sumado 273. Entonces, tenemos 0.5 moles de hidrógeno, ¿no? Muy bien, entonces dice, de acuerdo a la reacción balanceada en electrólisis, ¿no? Aquí entonces tenemos las reacciones del agua,
son, a ver, ¿dónde está? Tenemos aquí moléculas del agua, que va por 6 moles de moléculas de agua. Tenemos oxígeno, hidrógeno. Eso sería la reacción, ¿no? A ver, aquí sí lo han hecho la reacción todo multiplicado por 2. Acá, a ver. 3. La oxidación del oxígeno, sí. Ya, entonces acá ¿qué han colocado? Dice, por 0,5 mol de hidrógeno, ¿no? Que nosotros tenemos, o qué es lo que se tiene, pero hay que tener en cuenta que por cada 2 moles de hidrógeno vamos a tener una mol de oxígeno. ¿De dónde sacan esta relación, profesora? Esa relación sacan de aquí, jugando con estas ecuaciones. Lo que han buscado, chicos, es que se tenga la misma cantidad de sustancia que se estaría liberando acá, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes tienen hidrógeno 2, acá tienen 4 protones de hidrógeno, entonces lo que se busca es una ecuación general aquí, que se vea cuánto sería la relación que existe por cada mol de hidrógeno, cuántas moles de oxígeno, ¿ya? Por eso han llegado a esta ecuación. Entonces, a partir de 6 moles de agua, ¿no? Con toda esa ecuación global, se tiene 1 mol de oxígeno, 2 moles de hidrógeno, 4 moles de protones de hidrógeno y 4 iones hidrófilos. Ellos lo han hecho de esa manera. Ustedes pueden hacerlo también de la otra manera que les he indicado, aplicando la segunda ley de Faraday, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? No sé si me están entendiendo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta el momento? Sobre todo Yasmín, que era la pregunta de Yasmín. Sí, Miss, estoy entendiendo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, ok, Ricardo, vamos a terminar de explicar los ejercicios que están ahí en duda y vamos a comenzar explicando la semana, la semana 2, estoy perdida, chicos. ¿Qué semana es? 12, ¿no? La semana 12. Ya, listo. Ya, entonces terminamos la explicación y vamos con la semana 12. ¿Dónde estamos? Espera un momento para poder tomarle captura, Miss. Ya. Entonces, esta es la ecuación, como les decía, que está englobando tanto al oxígeno como al hidrógeno, ¿ya? O si no, como les indicaba, apliquen su primera ley. Ay, no. Apliquen su primera ley de Faraday, su segunda ley de Faraday. Hoy otra vez se colgó. Sí. Ay, no, voy a tener que actualizar. Ya, entonces pueden hacer esa relación. Entonces, de aquí, de esta ecuación, ¿no? Uno dice, por cada mol de oxígeno que se produce, se obtiene 2 moles de hidrógeno, ¿no? Esa es la relación. Entonces, como nosotros hemos calculado que tenemos 0,5 mol de hidrógeno, entonces, ¿cuánto de oxígeno se estaría produciendo? Se estaría produciendo en el ánodo 0,25 mol. Y listo. Entonces aquí, si quieren, igual aplican su pavo ratón o hacen la regla de 3, ¿no? Por 1 mol se obtiene 22,4, entonces por 0,25 mol, ¿cuánto se obtendría? Y esto sería la respuesta de oxígeno que se estaría liberando a condiciones normales. Miss, Sí, dime, hijo. no es mi pregunta, pero igual tengo una duda curiosa. En esa reacción global que han puesto, 4 H positivo más 4 H, ¿eso no formaría un agua y ya pasaría a restar y le quedarían 2 aguas nada más? ¿O no se Sí, puede hacer eso? sí, en realidad sí, pero lo que pasa es que la idea es tener la relación de oxígeno e hidrógeno, pues por eso es que ponen de esa manera. Está bien, Miss, gracias. Si tú lo pones como agua, entonces ya no va a coincidir el balance de oxígeno con hidrógeno, ¿no?
Listo. Ahora sí, continuando con las preguntas. Ya vamos con la pregunta de Anthony. A ver, Anthony, por aquí lo puse la pregunta. Ya, esta de acá. A ver, Anthony, ¿cuál es la duda en esta pregunta? ¿Qué dice? Esa pregunta fue de la maratón y en clave nos dieron como clave la D, pero no se sustentó por el tiempo. Luego yo busqué soluciones que dan las academias, pues como este es de examen de admisión, y dieron la clave la A. Y por eso quiero saber en qué, más o menos, cuál es el correcto y cuál es el sustento, porque el mecanismo lento que se toma en el 2 no tiene los coeficientes que debe tener como señala la ley de velocidad. Y luego en el mecanismo 1, no sé si se pueda simplificar, como dice N2O2, no sé si se pueda simplificar el 2 y que quede 2 por NO nada más. Jamás, Anthony, jamás, Por eso, jamás. por eso digo, no sé, o porque luego me dijeron de que cuando te dan la ley de velocidad, tiene que coincidir los coeficientes y así uno se da cuenta, bueno, que cuál es la etapa lenta, pero ahí no coincide. Y eso, por favor, ayúdenme. A ver, la ley de velocidad determinada de forma experimental para la reacción. Entonces yo tengo que hacer caso a esto. Ya me están dando la ley de velocidad, entonces yo tengo que hacer caso a eso. La constante por la concentración de hidrógeno por el NO elevado al cuadrado. Entonces, efectivamente, hidrógeno más 2 veces el NO produce nitrógeno más 2 veces el agua, todos son gases, vapor, no hay problema. Y sabemos que la ley de velocidad pues estaría en función de hidrógeno y del NO, pero no necesariamente a sus coeficientes, porque como ya me dan la ley de velocidad, entonces, y veo que no son iguales, entonces ya yo ya sé que esto es una reacción compleja, ¿no? Definitivamente. Tomando como referencia esta expresión, identifique el mecanismo y el orden de la reacción que sustenta la ley de velocidad. Ok, muy bien. Entonces, al ser una reacción compleja, la teoría nos dice que la ley de velocidad lo determina la etapa lenta, ¿no? Por lo tanto, aquí las semireacciones que nos estarían dando para poder determinar esa ley de velocidad sería bien esta alternativa o bien esta alternativa, porque los que determinan son los lentos, para nada los rápidos. Entonces, NO e hidrógeno, ¿correcto? NO e hidrógeno sería esto, pero aquí esto no coincide con su coeficiente estequiométrico que debería de tener aquí. Por lo tanto, esto se estaría descartando, ¿no? No es esto de acá, porque recuerda que la ley de velocidad lo determina en la etapa lenta y ahí los coeficientes de estos reactantes coinciden con la ley de velocidad. En este caso, no lo es. Ahora, viendo la otra posibilidad, bueno, recontra tampoco falso, porque si bien es cierto aquí es 1, 1, pero esto no está como parte de la reacción. Entonces, así como está Anthony, no hay respuesta, ¿no? Ahora, el orden de la reacción, sí, el orden de la reacción, porque como ya me dan la ley de velocidad, aquí es 1. Entonces, el orden de la reacción es 3, ¿no? Orden de reacción es 3. Entonces, las únicas posibilidades efectivamente son A y D. Y en cuanto al mecanismo, ninguno de los dos mecanismos estaría cumpliendo esa ley de velocidad. Ahora, estoy pensando que aquí pudo haber un error, que aquí pudo haber sido, en vez del N2O2, pudo haber sido solamente NO. Si fuera así, ahí sí, 2, dime. Disculpe que le interrumpa, está tal cual como vino un examen así, es el mismo. Yo lo busqué el propio examen y está así, igualito, ¿no? Y el profesor también buscó en clase, porque dice que tiene en su base de datos donde le dan las preguntas y estaba igual, porque pregunté en clase si había error también. Y todo está, así vino.
No te entiendo. El profesor dice que sí está bien formulado. No, así vino. Al profesor le pregunté si había un error en cómo estaba escrito la pregunta y dijo que no, que así venía en el examen. Y yo lo busqué y el examen está así también, tal cual, como le mandé. Examen de admisión. Sí, de admisión, 2021. De Área repente A. así de repente así el examen de admisión donde justamente hubo un error y lo reprogramaron por esa razón. Que vinieron preguntas que no estaban bien y por eso reprogramaron el examen. Y es lo más probable, Anthony, porque así como está, no, no tendríamos el mecanismo correcto. El orden es correcto, pero el mecanismo no. Aquí Miss, necesariamente tendría que ser el NO. Sí, sí, yo le pregunté al profesor y me dijo que la reacción estaba incompleta, ya o sea, ves. fue un fragmento, el mecanismo. Por eso que no podía coincidir los coeficientes con el orden. Ah, ya ves. Entonces, así como está, ustedes, entonces, en todo caso, ahí de repente el error fue no colocar completamente la reacción, ¿no? Porque así Sí, como está, ustedes no pueden deducir, pues. sí, en mi clase sí me dieron de clave D y dijo que no necesariamente tiene que coincidir. Y eso a mí me como que contradijo con lo que yo conozco, porque dijo que, o sea, cuando ya te dan la velocidad es algo que se toma experimentalmente en laboratorio, o sea, que ya se obtiene, y que Ajá. cuando hay mecanismos no siempre es necesario que coincidan. Ah, eso más o menos así. Claro, en la vida real, como ustedes saben, con muchas propiedades que nosotros estudiamos, pues lo generalizamos, pero no lo definimos del todo así, todo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay excepciones, ¿no? No siempre va a ser así. Pero en este caso, que es un nivel pre, está, tienen que darle los problemas bien claros y planteados de la forma en que ustedes aprenden. Pues usted, por ejemplo, así como tú mencionas, así tal cual la pregunta, yo siendo estudiante, yo diría no hay clave tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan y nosotros enseñamos de que tiene que estar con los coeficientes geométricos de la reacción lenta, ¿no? Si la reacción está incompleta, no, pues entonces se debe de colocar la reacción completa, ¿no? Entonces posiblemente ha sido un problema o un tema de discusión en ese examen, chicos, porque no puede venirles así, pues, ¿no? Porque no es algo que ustedes no aprenden de esa manera, ¿no? A ustedes no se les enseña de esa manera, pero Me sí o disculpe, sí tiene que coincidir con los coeficientes. Ahora, como dice su compañero, no siempre, pues claro, por eso dice experimentalmente, ¿no? Entonces ahí de repente es el detalle de esa reacción. Te escucho, hijo. cuando nos pusieron esa pregunta en la maratón, yo también tenía dudas porque no aparecían los coeficientes. Al final, al principio, dudé del mecanismo uno. O sea, traté de resumir, no sé, tal vez que se factorizaba tipo el 2 y del mecanismo uno y pues por eso era N2, NO. Pero cuando me Ujú. dijeron que era el mecanismo 2 solamente dieron como argumento que era el único en donde aparecían los elementos que se mencionaban de la reacción. Claro, posiblemente allí yo creo, como dice su compañero, que aquí está faltando la reacción, ¿no? Debe hacer algo más para que aquí exista recién el 2 y pueda estar completamente balanceado, ¿no? Entonces, de repente no se tuvo cuidado allí y cortaron la reacción para que no sea más complicada y pues no se percataron de que al no colocar, pues no iba a coincidir con esa ley de velocidad, ¿no? Pero debería, jóvenes, debería estar. Entonces, como dice mi compañero, yo también pensé al inicio eso de intentar simplificar y poner como coeficiente adelante. Eso no se puede hacer, No, ¿verdad? no, eso no, chicos. Eso ya es como que ustedes están alterando el reactante, pues, ¿no? Ya no es el reactante que les están dando. Eso jamás se hace. Ya, Anthony, entonces, voy a tomar esa pregunta, dices que es de maratón de ahora. Sí, es de la maratón y vino en el examen 2021, área A, B y D, creo. Pero A es 100%.
Listo. Igual lo voy a llevar a la reunión de profes para hacer la consulta, a ver qué opinan los demás. Ya en cuanto tenga respuesta, yo les aviso, ¿ya? Ya, listo. A ver, la siguiente pregunta, a ver, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Ya, a ver aquí, ¿cuál es la pregunta? También es tu consulta, Antonio, ¿no? Ya. Sí, la alternativa 2, donde dice 2 moles de reactante requieren 1600 kilojoules para llegar al complejo activado. Lo que quiero saber es, en los esquemas que nosotros tomamos y se nos presenta, ¿es para una mol de todos los reactantes o cómo se evalúa? Mira acá, Antonio. Kilojoule por mol. Entonces, 1 kilojoule por mol, ¿así? Claro, aquí están los valores, pues 500 kilojoule por una mol, 600 kilojoule por una mol, 800 kilojoule por una mol. Entiendo, Miss. Entonces, como que yo tuviera mi reactante A más B, pero es como que ambos juntos una mol de todo eso. Exacto, exacto, Ya. exacto. Pensé que Si era es que uno no por te uno. dan, en este caso no te dan ninguna ecuación, entonces se entiende de que las sustancias que tú tienes es una mol, pues, ¿no? Efectivamente. Miss, ¿puede ver si es falso? Por favor. A ver, dice 2 moles de reactante requieren 1600 kilojoule, kilojoule para llegar al complejo activado. Ya, para llegar al complejo activado, vamos, déjame leer, aquí no hay nada de información, solamente es descripción. Las velocidades de las reacciones químicas son estudiadas para comprender qué tan rápidas ocurren y cómo dependen de los reactivos, concentraciones, temperaturas, tipo de reacciones, etc. Además, se analiza la variación de energía de reacciones, si son endotérmicas o exotérmicas. En base a la gráfica mostrada, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ya. Entonces, tenemos aquí los reactantes, que esta sería la energía, ¿no? La energía por cada mol de sustancia. Ahora, aquí, por ejemplo, Anthony, no puedes decir, por ejemplo, que tú tienes A más B, o tienes A, o tienes A más B más C, ¿no? Entonces, como te dice de manera general, tú entiendes que por cada mol de reactante, ¿no? Por cada mol de reactante tú vas a tener 800, perdón, claro, 800, ¿no? Por cada mol de reactantes. Entonces acá te dice, por cada 2 moles de reactantes se requieren 1600 kilojoule por mol para llegar al complejo activado. Entonces, esto es el inicio, ¿no? Se requieren. Entonces, para que tú llegues al complejo activado, que es de 500 hasta 800, tú necesitas ¿cuánto? 300, ¿verdad? 300 kilojoule por cada mol. Y como te está diciendo 2 moles, entonces lo que tú necesitarías son 600 kilojoule para llegar al complejo activado. Así que esto sería falso. Gracias, Miss. Entendí todo. Está claro, ¿no? Sí, esa no Ya, era. listo. A ver, luego tenemos... Discúlpeme. Dime, Ricardo. ¿Podría repetir la explicación, por favor? A ver. De la energía, ¿no? Más que todo. ¿Por qué 300? A ver. Esta gráfica, ustedes tienen que entender que es para cada mol de sustancia. Ustedes tienen que saber identificar la gráfica. Cuando tú partes de en una reacción química, tú tienes la energía de los reactantes, que en este caso es 500 kilojoule por mol. Por una mol de los reactantes, tú tienes 500 kilojoule. A medida que va subiendo la reacción, mira, sube, 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 llegas al pico máximo, donde tú sabes que aquí se llama complejo activado, ¿cierto? Entonces, esto activado. Esto se llama energía del complejo activado, que son 800.
Y cuando ya se forma el producto, bajas, 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 bajas y llegas aquí al final de la reacción y prolongando, esto sería la energía de los productos. Esto es lo que ustedes tienen que tener clarito. Identificación de una gráfica en lo que es cinética. Y ahora sí, viene la pregunta. Te dice, por cada 2 moles de reactantes se requieren 1600 kilojoule para llegar al complejo activado. Muchos solamente observan el complejo activado y dicen, sí, si dice que por 1 mol para el complejo activado son 800 kilojoule, entonces como me dicen 2 moles son 1600. Y se emocionan y marcan verdadero, cuando esto es incorrecto, porque tú no estás partiendo de 0, tú estás partiendo de 500. Entonces, lo que tú necesitas para llegar a la energía de complejo activado es a partir de 500. Esto. ¿Y cuánto es esa energía a partir de 500 hasta 800? 300. Entonces quiere decir que 1 mol del reactante necesita 300, kilojoule para llegar al complejo activado. Y como ustedes tienen 2 moles, entonces lo que se requiere es 600 kilojoule. Por eso sería la reacción o el enunciado falso. Ok, ¿De entiendo, acuerdo? Miss, muchas gracias. Ok, Ricardo, con gusto. Muy bien, ahora sí vamos entonces a la pregunta de Yasmín. La pregunta 2 y 3 de propuestos. A ver, Yasmín. Perdón. Pregunta 2 y 3. Sí, por favor. 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. A ver, Yasmín, ¿cuál es tu duda en esta pregunta 2 de propuestos? ¿Está o no está, Yasmín? Stewart, así respondiéndote rapidito. Los isoelectrónicos tienen el mismo radio. A ver, pensando, isoelectrónicos, mismos radios. No te podría afirmar, ¿ok? La única forma de poder saber si tienen el mismo radio, así, siendo tu pregunta muy específica, es conociendo los radios de los 2 elementos. Y verificar luego si es que esos compuestos, ¿no? O elementos son isoelectrónicos, ¿no? Pero no es que exista alguna propiedad que porque sean isoelectrónicos tengan el mismo radio. Podría ser que sí, Stewart, algunos, como que también hay muchos que son isoelectrónicos y no tienen el mismo radio, ¿no? Entonces tu pregunta es muy, no podríamos generalizar. Y tampoco hay una forma o una relación de poder saber isoelectrónicos con radio, ¿no? Acuérdate que para saber si son isoelectrónicos solamente son 2 condiciones: configuración electrónica y número de electrones, ¿no? Y ya con eso tú puedes decir si son isoelectrónicos, ¿no? Y para ver si tienen o no tienen el mismo radio, la única forma es que te den de dato, hijo, porque ni yo me conozco todos los radios atómicos de los elementos. Yasmín, no sé si está Yasmín. No me respondes, Yasmín. Pregunta 2 y 3 de propuestos. Bueno, a ver, vamos a leer la pregunta 2 y 3. Seguro ya se fue. Cuando hagan sus preguntitas y de repente solo quieren la respuesta así rapidito, entonces dejen claro, ¿no? O sea, mi duda es tal, porque por ejemplo yo voy a resolverlo, pero yo no sé cuál ha sido la duda de la señorita, ¿no?
no voy a poder aclarar de repente su duda porque yo me voy a enfocar a lo que dice el problema y como yo ya sé cómo resolver, entonces es sencillo para mí, ¿no? El hierro dice, el hierro, níquel, cromo, molibdeno y aluminio son metales que se pueden obtener a partir de las sales fundidas o en solución. Acuérdense que sales fundidas significa que solamente están el anión y el catión, mientras que cuando hablamos en solución es la presencia de agua. Estos metales están presentes en algunos tipos de acero inoxidable, los cuales son aleaciones recomendadas para evitar la corrosión y el deterioro de materiales. Al respecto, si se emplea 3,9 amperios durante 560 horas a través de una sal fundida del catión trivalente de uno de los metales, ok, entonces puede ser hierro, puede ser níquel, puede ser cromo, molibdeno o aluminio, se deposita 733.28 gramos en el cátodo. Efectivamente, esto es una información que ya nosotros sabemos, ¿no? Que la deposición de un metal se va a dar siempre en el cátodo, siempre, ¿no? Y ahora, si da tiempito hoy día de comenzar a explicar la teoría, entonces vamos a ir viendo y si no, ya durante la semana vamos complementando. En el cátodo, ya esto sí tienen que saberlo por cultura general, siempre ocurre la reducción, ¿ya? Siempre. Sea electrolítica o sea galvánica, en el cátodo siempre ocurre la reducción. Pero profesora, se cambian los signos porque en la galvánica el cátodo es positivo y en la electrolítica el cátodo es negativo. No importa que se cambie el signo en la galvánica o en la electrolítica, pero acuérdate siempre que en el cátodo siempre ocurre la reducción y en el ánodo siempre ocurre la oxidación, sea galvánica o sea electrolítica. Entonces, como te está diciendo que es un catión trivalente, quiere decir que tiene la carga +3 y como es reducción y son deposición de metales, tienes que saber que todos los metales llegan a depositarse cuando están con su estado de oxidación cero. ¿Para qué te sirve eso? Para saber cuántos electrones están en esa transferencia, que es justamente que te sirve para determinar el peso equivalente del metal, porque eso te determina el parámetro teta, que en este caso serían 3 electrones, ¿no? Muy bien, entonces chicos, tenemos toda la información y yo creo que ya se han dado cuenta qué fórmula van a utilizar, ¿no? Yo leyendo esto y ustedes también, si tienen claro la teoría, ya saben qué fórmula van a utilizar. ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí y con qué objetivo? ¿Qué vamos a determinar aquí? Esto sale al ojo, ¿no? La primera ley. Primera ley de Faraday. Masa es igual a intensidad por el tiempo, por el peso equivalente sobre 96.500. Si tienes todos los datos, ¿no? Tienes masa que se deposita, tienes intensidad, ahí está, 3,9 amperios, tienes el tiempo. Aquí nomás algunos pueden caer, ¿no? Porque el tiempo, ¿en qué unidades tienes que colocar? Segundo. Algunos Segundos. colocan en horas y ya mueren, ¿sí o no? En segundos, exacto. Tienes esto y ¿qué vas a hallar? El peso equivalente. Entonces, el problema es resuelto porque el peso equivalente es igual a la masa molecular sobre el parámetro teta, o en este caso, perdón, como es la deposición de un elemento, es el peso atómico sobre el parámetro teta. Ahí está. Entonces, aplicando la fórmula, ¿no? Aquí se complican en la solución. Yo no sé por qué me lo hacen así complicado, mis chicos. Ya, bueno. Entonces, haciendo la fórmula, ese peso atómico sale ¿cuánto? Prácticamente sale aproximadamente 27, ¿no? Haciéndolo aquí es lo mismo, ¿no? Porque acá han hecho el cambio de conversión, le han aplicado la carga, ¿no? El famoso kit de intensidad por tiempo, de Coulomb, ya. Todo eso lo han hecho para determinar cuántas moles hay y de las moles, como ustedes saben que la masa es masa sobre masa molar, ahí determinaron el número de la masa, el peso atómico. Listo, entonces, una vez que ustedes tienen este peso atómico, lo único que ustedes tienen que hacer es ver pues cuál es el que se acerca. Es el aluminio y por lo tanto eso sería la respuesta. Así de sencillo, ¿no? En la pregunta 3, a veces, yo estoy creyendo que a veces cuando les ponen la solución así en factor unitario, pero aunque también es bueno, ¿saben qué? Pienso yo que
el objetivo de colocar en esta forma así en factor unitario es como que ya se les prepara para cuando ustedes sean cachimbos. Porque cuando ustedes sean cachimbos, si ustedes dicen una mole es, no sé, a ver, se me ocurre, 27 gramos, entonces 5 moles, ¿cuánto es? La universidad, chichi, te lo tachan, te ponen Serapio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya este es nivel pre. Este es nivel pre. Ya cuando estás en la universidad tiene que ser esto ya, factor unitario, ¿no? Entonces a veces los estudiantes un poquito se confunden porque no entienden muy bien cómo hacer esa relación, ¿no? Ya, pues entonces hay que verlo por el lado bueno, ¿ya? Pero ahorita, si están comenzando, entonces solamente rapidito apliquen su fórmula y despejen su peso atómico. No se compliquen mucho. Ya después te preparas para esto. Pregunta 3. A ver, ¿qué dice en la pregunta 3? Una vez cuando estaba en la universidad, chicos, cuando era cachimba, en el curso de... Como yo soy química pura, nunca me presenté ante ustedes, ¿no? Yo soy química pura. Entonces, cuando una vez el profesor, cuando una vez el profesor yo he llevado pues química, estructura atómica que ustedes lo ven en una clasecita, yo lo he llevado en un ciclo, ¿no? Entonces ahí estudiamos una semana puros niveles, una semana puros subniveles, una semana puros orbitales y toda la profundidad del átomo, pues, ¿no? Ahí estudiamos radio atómico, todo lo que ustedes ven, las propiedades periódicas, nosotros lo estudiamos en un ciclo. Entonces son pues bien la química a profundidad, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo era cachimba, ¿no? Yo pues, botada, pues, ¿no? Dice que yo sabía todo, ¿no? Y el profesor preguntó, pues, ¿no? Defina radioatómico, defina afinidad electrónica, defina todas las propiedades periódicas, ¿no? Y yo así tan botada, ¿no? Y yo dije, ay, esto nos han preguntado, ay, qué fácil. Y pum, comencé a resolver todo mis preguntas, ¿no? Todo empecé a resolver. Me acuerdo que había comprado mi hojita de cuadriculada, esas de dos caritas, esas de 20 centavos, y había llenado todo, pues, definición, radioatómico, afinidad, explicando todo lo que el profesor preguntaba. Todito, chicos, llenecito la hoja cuadriculada. Llenecito, desde la primera cara hasta la primera, segunda, tercera, cuarta cara. Le entrego, termino mi examen feliz. Yo le juro que yo pensaba que iba a sacar un 20 o me iba a sacar un 18. Menos no esperaba, ¿ya? Entonces la siguiente semana, cuando el profesor entregue el examen, adivinen cuánto me saqué. Nunca me olvido porque realmente para mí fue muy sorprendente. ¿Tienen idea de cuánto me saqué de nota? 14. Ya, Antonio dice 14. ¿Alguien más quiere 11. saber? 11. Nada, chicos. Nada, están bien ¿Es lejos. menos? Sí, es menos. Imagínense lo traumada que salí ese día. Entonces, saqué 0, chicos. 0. Así, no, ni siquiera 0,1. 0. Y entonces lo primero cuando vi mi nota, lo primero que hice es regresar a la primera parte para ver si era mi nombre. Porque dije, de repente la letra es igualita a otro compañero. Regresé a la primera hoja y vi si decía Claudia Sofía Núñez Peñalba y dije, así soy yo. Entonces ahí me quedé fría, me quedé así, revisé así, así rapidito, y para mí seguía estando bien. Entonces agarro y bajo pues al escritorio del profesor, ¿no? Porque justo en mi salón me había tocado así esos salones que son con graditas, ¿no? Tipo las universidades de Harvard así de subidita. Me había tocado así un salón, entonces bajo al escritorio del profesor y le digo, profesor, se ha equivocado, todavía yo, profesor, creo que se ha equivocado en corregirme, le digo. Y me dice, ¿por qué? Me ha puesto 0. A ver, trae tu examen, me dice.
Y lo ve, pues, ¿no? Así rapidito, me dice, ¿tú has estudiado? Me dice así, pues, ¿no? Y yo, para serles sincero, chicos, como ya supuestamente yo sabía todas esas cosas, yo no había estudiado, yo con los conocimientos de la pre, pues, ¿no? Y bueno, había agarrado el libro, pero así porque dije para agarrar, ya. Los libros que Hola, buenas realmente tardes. eran. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Lo- profesora. Buenas tardes, Leonardo. Los libros que supuestamente eran pues ya universitarios, ¿no? Y yo no los sabía agarrar. Entonces me dice, ¿has estudiado? Sí, profesor. Y me dice, ¿con qué libro has estudiado? Ahí me quedé fría, pues. Me dijo, ¿has estudiado este libro? Yo le miré y le dije, no, porque no encontré en la biblioteca. Y en verdad sí, pues no, cuando uno es examen, todo el mundo va y se sacan todos los libros y a veces uno se queda ya sin libro, ¿no? Y le dije, no, profesor, ya no había. ¿Has leído este libro? No, profesor, no sabía. ¿Has leído este libro? No, ya. Y entonces me dijo, entonces, ¿cómo te voy a poner notas si es que todo lo que tú has escrito está mal? Todo lo que estás entendiendo está mal, me dice. Y yo, de verdad, para mí era frustrante porque imagínate, pues, ¿no? Tú piensas que estás bien, pero el profesor te dice que todo está mal. Y entonces me dice, yo por poco lloro ahí. Yo por poco lloro y el profesor habrá visto ¿no? Mi pena, mis ojos así, todos como los de gatito de Shrek, así todo triste. Y me dice, ya, vamos a hacer una cosa, Claudia, me dice. Vas a leerte el libro de Chamizo, que es un libro de estructura atómica, no, muy bonito ese libro, me encanta ese libro, y vas a volver a resolver todo el examen, me dice, ¿ya? Eh, y luego me traes en la siguiente clase el examen resuelto. Entonces yo agarré y le digo, ya está bien, profesor, y me fui, pues, ¿no? Y me fui, chicos, a leer todo el libro, pues de verdad, todo y todo. Y de verdad, pues, o sea, no es que estaba mal, sino que habían cosas que a profundidad, pues tenían era distinto, ¿no? Yo sabía lo básico, lo poquito, derecha, izquierda, arriba, abajo, gana electrón, pierde electrón, pero más allá, hay más, estudiando un poco más de ello, hay muchas cosas más que uno tiene que explicar, ¿no? Y que a veces no siempre se cumple esas generalidades que nosotros vemos en nivel pre. Y yo tenía que explicar eso y yo no lo había hecho eso en el examen. Entonces realmente me sentía al momento que empecé a leer que sí, pues el profesor tenía toda la razón. Entonces ya pues leí todo, resolví todo el examen y a la siguiente clase le entrego, ¿no? Ya, profesor, ya listo, Claudia. Y el profesor como que me tenía una consideración porque como yo siempre me sentaba en el primero, adelante, escuchaba todo, cuando hacía sus prácticas yo estaba ahí al tanto, entonces yo creo que por eso me había dado una, como se dice, una oportunidad de poder mejorar este 0-0. Y entonces, ya le entregué mi prueba, la que supuestamente debería de sacar ahora sí 20, ¿sí o no? Porque ya lo había hecho con el libro, ya con los conocimientos bien puestos ahí. Y en la siguiente clase, cuando me entrega mi examen, el que me había dado la segunda oportunidad para revisar, adivinen cuánto me puso. 11. 11 para Nada, pasar. Leonardo. Tampoco, chicos, no me puso 11. Ya para no 10. hacerla larga, tampoco, Ricardo, me puso 0,5. Y entonces me puso 0,5 y yo le dije, profesor, ¿y ahora? Le dije así. Y me dijo, está muy bien, Claudia, has entendido ahora sí. ¿Y por qué 0,5? ¿Y qué esperas? Me dice. Que te ponga 11 igual que todos tus compañeros que cuando han estudiado en su momento ni siquiera han llegado a esa nota. Es más, si quieres nomás, porque si no te puedes quedar con tu 0,0. Y dije, no, profesor, no, ahí nomás, está bien, gracias, muchas gracias, 5 está bien. Así es la universidad, chicos, así es la universidad. Y ya, pues entonces nunca me olvido, por eso, en el nivel pre, las cositas que nosotros enseñábamos para facilitar, ¿no? Son así básicas, pues, ¿no? Ya cuando estén en la universidad, no se vayan a confiar como yo. Estudien de verdad, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar. Pregunta 3. Dice, la molibdenita es un mineral valioso con óptima conductividad eléctrica, facilita la transferencia electrónica y se aplica principalmente en la detección de la glucosa. Si se electroliza disulfuro de molibdeno, ya te están dando
Ay, esto que se para, no sé, cada vez que salgo de la página creo que es que se mueve como un tallarín. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces aquí nos están indicando la fórmula del disulfuro del molibdeno, ¿no? Disulfuro de molibdeno en estado líquido, intensidad durante el tiempo, ¿ok? Y entonces ya como que uno viendo los datos ya más o menos sabe hacia dónde se dirige este problema. Determina el porcentaje de molibdeno depositado en el cátodo, ¿correcto? Si en el proceso se esperaba 600 gramos. O sea, prácticamente el porcentaje viene a ser, ¿no?, la masa que se va a obtener sobre lo que se espera realmente, que son los 600 multiplicado por 100, ¿no? Eso es lo que nosotros tendríamos como el porcentaje de molibdeno, la masa depositada, ¿no? Muy bien, entonces aquí aplicamos la primera ley de Faraday, ¿no? Y para eso, como nosotros sabemos, el disulfuro de molibdeno, así sería, azufre es -2, molibdeno es +4. Como tú ya sabes, como te he mencionado anteriormente, todo metal siempre en el cátodo se deposita con su estado de oxidación 0, lo cual nos permite determinar el número de equivalentes gramos. Entonces, aplicando la primera ley de Faraday, la masa es igual a la intensidad por el tiempo, por el peso equivalente sobre 96.500, tenemos toda la información. El tiempo en segundos, la intensidad en amperios, el peso equivalente que viene a ser el peso atómico dividido entre el parámetro teta, que esto es el parámetro teta, y todo sobre 96.500, ¿no? Que eso está expresado prácticamente en esta ecuación con factor unitario. Entonces, esa masa, que es la que vas a reemplazar aquí, sobre los 600 que ya lo han colocado acá directo, multiplicado por 100 sería el porcentaje que te estaría dando el 12%. ¿No? Eso sería entonces la respuesta en la pregunta número 3, ¿no? Entonces, la respuesta a la señorita Yasmín Cayagua. A ver, continuando aquí, esto creo que sí lo tengo en la PPT. Ya, a ver aquí, ¿cuál es la pregunta en esta 89, Anthony? De Anthony, ¿no? Sí, sí. Es mío. La primera y la 3, porque si uno hace descartes va a salir clave, pero quiero entender por qué la 1 y la 3. Ya, a ver, ¿qué dice ahí? A pH 7.4, la concentración de iones es menor. Ya, esto hay que entender que esto está refiriéndose a los protones de hidrógeno, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, no, esto no es agua, esto no es hidronio. Esto es hidronio, Sí, así. hidronio, H3O. Eso es equivalente a decir protones de hidrógeno, ¿no? Porque, exacto, porque efectivamente el agua es neutra, entonces no contribuye con protones de hidrógeno. Ya. Muy bien, entonces aquí dice, así a pH 7.4 la concentración de hidrógeno es menor que a pH 5.5. Ya, aquí ¿qué has marcado, Anthony? ¿Esto para ti es verdadero o es falso? No sabía qué poner, Luis. Me leí la Ya. 2 y la 4. Claro, profesora. ¿Ese es verdadero? Por ahí, ¿quién me dijo claro? ¿Claro que es verdad o claro que es falso? ¿Sería falso, Miss? Ya, esto se resuelve simplemente conociendo la regla de la escala de pH, ¿no? 0, 7 y 14. Yo les pregunto, ácido, ¿no? Neutro,
básico. ¿Dónde en este intervalo de 0 a 7, hacia ese lado de la flecha, la concentración aumenta o disminuye? De iones H disminuye. La concentración de iones H disminuye. ¿Tienen ahí su calculadora? No, pero si es negativo, tendría que aumentar, ¿no? 10 a la menos 4. Vamos a demostrarlo matemáticamente. Agarren su calculadora ahí. Entonces voy a colocar aquí una sustancia que tiene concentración de hidrógeno 1.5 molar, ¿ya? Determinen el pH. ¿Cuánto sale el pH? Ya ustedes saben cómo calcular el pH, ¿cierto? ¿Cuánto sale el pH de menos logaritmo de la concentración de 1.5? Aunque, a ver, vamos a ver. 0,17. Sí, voy a poner otro valor, Colocar valores pequeños. Como el pH siempre es para valores pequeños, 0.01 molar. ¿Cuánto sale el pH? 2. 2 mis. Ya, Y ahí 2. 1. Ya, listo. Entonces, mira, aquí está el pH 2 y aquí está el pH 1. ¿Quién es más concentrado? Segundo. Exacto. Entonces, ustedes tienen que saber que mientras más van a los extremos, la sustancia es más concentrada de acuerdo al ion que presenta. En este caso, como es ácido, presenta protones de hidrógeno. Entonces, mientras tú vas a la izquierda, mientras más te aproximes al 0, es más ácido, lo cual significa que tiene mayor concentración de hidrógeno. Mientras tú te aproximas a la derecha, ¿no? Igual puedes hacer aquí con la concentración de los OHs. Mientras más tú te aproximas a la derecha, es más básico porque aumenta la concentración de los iones OHs. Entonces, tú tienes un pH de 7.4, que está por aquí, y tienes un pH de 5.5, que está por aquí, y te está diciendo que a pH 7.4, que es la concentración de los iones protones es menor que a pH 5.5. ¿Qué es entonces? Sí, sería Verdadero. correcto. Eso es correcto. Eso es verdadero. ¿Está claro para todos? ¿Alguien tiene pregunta ahí? Yo misión. Por eso es como es aún, está elevado a un exponente negativo, por eso cuando queda Eso 10 lo a la cambia. menos 13, justo es Ajá. 13 y como es bien chiquito hay más OHs entonces. Claro, efectivamente, ¿Sí? efectivamente. Y eso también, lo que tú mencionas, Anthony, eso también es una anécdota mía. Cuando una vez estaba dando examen, la profesora, yo no tenía claro, todo pasa cuando eres cachimbo. Cuando eres cachimbo, todo pasa. Y yo recuerdo que en el examen me preguntaron alguna cosa así, y era pH y pOH. Y yo había calculado, me acuerdo, vamos a suponer, no me acuerdo el valor exacto, pero el pOH me había salido, creo, 3. Entonces yo le dije, profesora, me salió el pOH, ya hice todo mi cálculo porque yo había hecho todo y ahí no sabía, porque la pregunta era, ¿es ácida o básica? Me preguntaba. Y yo decía, ¿y ahora cómo hago? Si el pOH es 3, pero este valor es chiquito, corresponde a un ácido, y ahí me bloqueaba, ¿no? Ahí me bloqueaba. Y ahí le pregunté, profesora, yo he llegado a todo esto, pero no sé, no me acuerdo si cómo analizar si es ácida o básica. Ah, no, eso tienes que saber. Esa es la idea del examen. Y ya no me dijo nada más. Y recuerdo que ahí me había equivocado. Y es una pregunta que muchos se confunden porque justamente cuando determinan, por ejemplo, cuando les dicen el pOH, ¿no? O les dicen la concentración de hidrógeno, le dice la concentración de hidrógeno es, no sé, 10 a la menos 9. Ahí estaría bien, 10 a la menos 9, sí, ¿no? Con 10 a la menos 9 me sale básico, sí. Entonces, ¿cuánto es el pH? El pH es 9, ¿cierto?
El pH es 9. Entonces la pregunta ¿es ácida o básica? Entonces, el que tiene claro, o algunos al revés, iba a ser esto, mejor dicho. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 a la menos 5. Entonces le dicen, tienes la concentración de OH 10 a la menos 5. Entonces, pocos comprenden que esto, cuando te dan la concentración de OH, tú lo que tienes que calcular es el pOH. Entonces, aquí el pOH, ¿cuánto es? 5, ¿no? Entonces, el error de muchos es que cuando ellos determinan el pOH y les preguntan, ¿es ácida o básica? Entonces, definen con este valor. Y dicen, el pOH me salió 5 y dicen, está por aquí y marcan la solución es ácida. Y eso es uno de los grandes errores porque ustedes tienen que saber que la escala que nosotros estudiamos no es escala de pOH, es escala de pH. Entonces tú al determinar el pOH te sirve para hallar el pH, que es 9, ¿no? Porque tú sabes que la suma del pH más el pOH tiene que sumar 14. Entonces tú dices, ya, pH 9 está por aquí. Entonces ahora sí, justificado con los cálculos, esa solución es básica, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener bien claro eso. Concentración de hidrógeno me da pH, concentración de OH me da pOH, pero para yo saber si es ácido básica, tengo que ver el pH, ¿ya? Nada que ver con el pOH para deducir si una solución es ácida o si es básica. ¿Claro? Profesora, Ujú. Sí, ¿y dime. el pH neutro siempre va a ser 7 o solo en ese caso? Perdón, ¿el pH qué? ¿Es 7? El pH 7, el pH tiene que ser 7 para que sea neutro necesariamente o solo en este caso. No, hijo, esta es una escala general. Tú dices que es neutro solamente cuando el pH es 7. Si el pH no es 7, ya es tendencia ácida o tendencia básica. Entonces, 7 va a ser cuando la concentración es 10 a la menos 7, ¿no? Quiere decir que tienes la misma cantidad de protones de hidrógenos y la misma cantidad de los iones hidroxilos. Por eso se simplifican y sale neutro, ¿ya? A ver, Disculpe, antes que continúe, ¿cuál es el sí. sustento de que el H3O y el hidrógeno, el hidrógeno sean iguales? Es lo mismo. Yo no conocía eso, por eso estaba dudando. Porque tú sabes que todo suma 14, pues hijo. Si todo suma 14, entonces la concentración de hidrógeno y la concentración de OH, No, mire, dime. eso no, Ok. sino la 1 que usted puso que el hidrógeno es igual a los hidrógenos, que es lo mismo, dijo, que a eso se refieren a los hidrógenos. Los iones, Eso de aquí, eso. ya. ¿Cuál es tu duda? Sí, ¿cuál es el sustento de que sean lo mismo? O sea, Por esto que te puse aquí. Este protón de hidrógeno, ¿qué cosa es? Es el agua más el protón de hidrógeno, ¿cierto? Claro, sí. Eso. Entonces, cuando hablamos de pH, lo que a nosotros nos importa es saber cuál de las sustancias es la que está dándole el carácter ácido. Entonces, en Claro, el agua es neutra, exacto. Claro. Entonces, por eso es que la equivalencia del hidronio es el protón de hidrógeno. Gracias, Miss. ¿Ya? Ya, en la 3 que dice, el esmalte de los dientes se deteriora a concentración alta de igual, ¿no? Del protón de hidrógeno prácticamente te está diciendo. Bueno, pero eso te debe decir seguro aquí en el enunciado. A ver, dice, mantener un pH adecuado en la boca es bueno para los dientes y es esencial para una buena salud general. La saliva humana sana, sin carga microbiana, tiene un pH de 7.4, es casi neutra tirando para básico entonces. Igual que la sangre. Cuando se consumen alimentos y bebidas azucaradas, se desmineraliza el esmalte de los dientes. Por eso a los niños se les pica rápido porque paran comiendo chocolates, dientes, dijo.
Esto ocurre cuando el pH de la boca es menor que 5.5. Ok, o sea que en un pH ácido los dientes tienden a cariarse muy rápido. Juan dice, un adulto mayor que consume muchos caramelos al día presenta una saliva de pH igual a 4. De acuerdo con esa información, ya listo. Entonces ya con eso respondemos, pues, ¿no? El esmalte de los dientes se deteriora a concentraciones altas de hidrógeno. Ya, ahora, ¿qué responderías, Anthony, después que ya hemos revisado esa teoría? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen los demás? Habría que Sí. saber qué cosa. ¿Qué cosa qué? ¿Qué cosa come? No, ¿A qué información te estaría faltando para decir el enunciado? ¿A qué te refieres con que tendríamos que saber qué cosa? qué tan intenso fue. No entiendo, hijo, no entiendo tu análisis. Si nos compartes un poquito más. Porque ¿Qué aquí sería ¿Cómo lo puedo explicar? como tú lo estés entendiendo. Así, lo que dice tu cerebro, simplemente háblalo. A ver, ¿qué dice tu cerebro? ¿Cómo está analizando? ¿Sería verdadero, Miss? Ya. Anthony y su otro compañero dicen que es verdadero. Ya. Entonces, aquí del contexto, chicos, del contexto, se tiene que entender, si es que el pH ácido es bueno para los dientes o el pH básico es bueno para los dientes, ¿cierto? Eso es la idea del contexto. Eso. Entonces, en el contexto nos dice que cuando es ácido, el diente se malogra y cuando es básico es donde se mantiene una buena salud bucal. Por lo tanto, en el enunciado te dice que el esmalte de los dientes se gasta, se malogra, se daña cuando la concentración es alta en hidrógeno. Si la concentración es alta en hidrógeno, eso quiere decir que el pH es ácido, ¿no? Porque tú ya sabes que alto es irse a lo que es más al extremo. Entonces quiere decir que cuando el pH es ácido, los dientes se malogran y sí, efectivamente es lo que hemos entendido del contexto. Por lo tanto, ese enunciado 3 sí sería correcto. ¿Claro, Anthony, entonces? Sí, sí, gracias, de verdad. Listo. A ver, seguimos aquí. La otra pregunta. ¿Cuál es aquí en esta pregunta la duda? Era lo mismo, no sabía cómo ubicar el hidróneo, por eso no sabía cómo evaluar las preguntas. Entonces ya lo podrías resolver. Voy a intentarlo. A ver, si no lo intentamos, a ver, ¿qué dice aquí? La acidez gástrica se relaciona con una secreción excesiva del ácido clorhídrico. Una forma de neutralizando es tomando antiácidos como la leche de magnesia, que es un hidróxido de magnesio, poco soluble, y suspensiones de hidróxido de aluminio. Otra forma de aliviar la irritación es tomando agua potable. Establezca la alternativa con el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, el ácido clorhídrico libera los iones hidróneos y aumenta el pH. ¿Qué dicen? Verdadero. Sí, ¿Verdadero? ¿Todos de acuerdo? Esta es una preguntita que todo el mundo cae. Si aumenta los hidrógenos, porque ya saben que esto es aumentar los hidrógenos, ¿no? Aumenta la concentración de hidrógeno, ¿hacia dónde se va? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. Ajá. izquierda. ¿Y eso es aumentar el pH o disminuir el No, pH? es izquierda.
yo le entendía aumentar como que se hace más ácido. No, eso. Todos lo entienden así, Anthony, por eso todos caen. Entonces, ese enunciado es falso. Mucho cuidado, porque efectivamente, como ustedes acaban de ver, lo tenemos aquí claro, ¿no? Entendemos que cuando hay más hidrógeno es más ácido, entonces vemos la palabra aumenta, pero aquí mientras más aumenta, recuerda que es más básico. Entonces tengan mucho cuidado con ello, ¿ya? El agua potable es una solución homogénea, incolora e inodora de sabor. El agua potable es una solución homogénea, incolora e inodora de sabor agradable. Sí. Falso. Es homogénea, es incolora, es inodora y es insípida. ¿Acaso cabe, el ¿no? agua va a ser agradable? ¿Ah? ¿Cómo? Si lo entendemos así, sabor agradable es que tiene un sabor. ¿Estamos todos de acuerdo? Claro. Independientemente que te guste dulce o no tan dulce o ácido, ¿qué? Pero tiene sabor. Pero si decimos que el agua es insípida, quiere decir que no tiene. No tiene sabor. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? 3. La leche de magnesia contiene hidróxido de magnesio, ¿no? La leche de magnesia contiene hidróxido de magnesio en suspensión. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, los hidróxidos de magnesio, que son los antiácidos jóvenes, son poco solubles, como lo dice acá. La leche de magnesia poco soluble, ¿no? Y las suspensiones de hidróxido de magnesio. Entonces, al decir poco soluble, efectivamente no se va a solubilizar del todo y viene a ser ya suspensión. Así que esto es correcto. Y luego te dice, el hidróxido de aluminio es un compuesto poco soluble. ¿Qué dice? Verdadero también. También es verdadero. No basta que ya sea, acuérdense, una mezcla heterogénea que no sea soluble, sea poco soluble, ¿no? Que como son los coloides o son las suspensiones, entonces siempre vamos a decir que son sustancias que no tienen buena solubilidad, ¿no? Son insolubles en agua. Entonces aquí posiblemente también ha habido corrección, porque esto es también pregunta pasada, ¿no, Anthony? Si no me equivoco, es del 2021, ¿no? Más o menos. Por favor, ¿puede repetir la última? Estaba buscando la 2, me habían comentado ya que era correcto, por eso estaba buscando entre mis apuntes. Es del 2022, 1 o 2 creo, no estoy seguro. En todo caso, si es que esto lo han dado como respuesta verdadera, sería una pregunta un poco ambigua, Anthony, porque como vuelvo a repetirte, el agua es insípida. Yo no puedo decir que el agua tiene sabor, ¿no? Entonces, posiblemente cuando ustedes saben que a veces pues se pasan las preguntas y se pasan estos pequeños errores, entonces en clase se hacen correcciones y lo más probable es que pudo haber pasado lo mismo, ¿no? Porque el agua es insípida, es inodora, es incolora, eso lo sabemos. No puedo decir que el agua tiene un sabor. Es de admisión este mismo, del que se dan en septiembre y marzo. Eso. Ay, es extraño, de verdad. Sí. Miss, ¿puede repetir la última porque es correcto? En eso también a veces cuando ponen que es soluble, insoluble, yo me complico. Solamente son dos casos, Anthony. O es soluble o es insoluble. Que sea poco soluble,
medianamente soluble, ya es prácticamente que te está diciendo que es insoluble. Entonces solamente tienes dos opciones, o es soluble o es insoluble, ¿no? Dentro de la insolubilidad, ya tú hablas si es poco soluble, medianamente soluble, completamente soluble. Entonces aquí como en el enunciado nos dice, la leche de magnesia, el hidróxido de aluminio, ¿no? Son poco solubles o son suspensiones, entonces te está diciendo que no son solubles en agua. Entonces, por eso dice ya hay poco soluble en agua. Entonces, eso sería, es un compuesto poco soluble en agua, eso sería verdadero, ¿no? Porque tiene la tendencia ligeramente a solubilizarse. Las suspensiones tienen ligeramente la tendencia a solubilizarse, pero es muy poco. Por eso justamente hay esa coloración, digamos, en el caso de y están las partículas sólidas, que justamente son las que no se logran solubilizar, ¿no? Entonces tú solamente tienes que analizar si es soluble, si no es soluble, entonces tú dices si es poco, medianamente, altamente, no soluble en agua, entonces todo eso está dentro de lo que es insoluble, ¿no? Simplemente no se disuelve en agua. Mis Por ejemplo, yo conozco de que lo semejante disuelve lo semejante, eso. Pero después Eso. hay como otra clasificación donde qué tipo de compuestos o algo así sean solubles en agua. Generalmente los que son solubles en agua, Anthony, por justamente las polaridades, que eso es el principio, son las sales. La gran mayoría de sales son solubles. Ahora, por ejemplo, acá en el caso de las bases, hay que tener cuidado, ¿no? Los ácidos en gran mayoría son solubles en agua. Las sales aloideas también generalmente son solubles en agua. Las sales oxisales depende, como estás viendo en este caso, ¿no? Algunos son solubles, las sales oxisales, algunos no, son ligeramente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algunas dificultades, ¿no? Y los hidróxidos por lo general no son solubles en agua. Ya para solubilizarle hay que darle un medio adecuado, ¿no? Entonces, no tenemos una forma general, por así decirlo. Al principio sí, por ejemplo, ¿por qué las sales aloideas sí son solubles en agua? Porque cuando las sales se ponen en agua, se forma una carga positiva, una carga negativa, y eso hace que la sustancia actúe como una polaridad, y en agua, pues, polar con polar se disuelve. Los ácidos iguales, ¿no? Algunas bases también, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es una base, también tiene la propiedad de disolverse. No puedo generalizar que todas las bases son solubles en agua, ¿no? Entonces es así, Anthony, no hay una forma, por así decirlo, sino básicamente va a ser por la cantidad de ejercicios que tú puedas resolver e ir aprendiéndote qué sustancias son solubles o insolubles, que son más o menos las sustancias que se acostumbran a hablar o a colocar en las preguntas de examen de admisión. Esa es la única forma, ¿no? No tenemos una manera de decirte, sí, esto se cumple para que tú sepas que es soluble o insoluble. No, básicamente es ello. Gracias, Miss. Está bien. Ok. Listo, entonces, bien, creo que no hay más dudas. Podríamos, dime, Damaris, ¿es Damaris? Guamán Vargas Damaris. Mis buenas tardes. Sí, respecto a la Dime. teoría de esta semana, tenía una duda sobre el potencial, eh, sobre el potencial. Creo que era cuando el electrodo, eso, no sé si podría repetirlo, por favor. ¿Cómo El potencial. determinar el potencial? Definición de potencial. Sí, cuando no es un potencial estándar, ¿cómo se hallaría esa parte? Cuando no No es te un entendí. potencial estándar. Ah, ok, bueno.
Ahí se puede determinar cuando no es potencial estándar, pero no te van a preguntar aquí en la pre, ¿ya? Para comenzar, porque nosotros solamente trabajamos aquí en nivel pre con potencial estándar. El potencial no estándar se calcula así, potencial estándar menos RT sobre el logaritmo de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes sobre el número de electrones transferidos. Esto se llama la ecuación de Nernst. Entonces la ecuación de Nernst sirve para hallar potenciales no estándares. Porque esto es lo que ustedes han aprendido. Potencial estándar. ¿Eso es tu consulta? Sí, profesora, muchas gracias. Creí que el profesor no lo había explicado o se había saltado, pero si es que se lleva fuera, o sea, ya después de la pre, entonces está bien. Sí, Gracias. ajá. Sí, porque ya la ecuación de Nernst no te viene en examen de admisión. Te viene solamente potencial estándar. ¿Ya? Muy bien. Profesora, disculpe, resolvió mi duda de la pregunta 2 y 3. Tenía problemas de internet. Sí, hija, ya está resuelto. Ahí lo puedes ver después en la grabación. ¿Ya? Ya Muchas gracias, resolví. profesora. Ok. Profesora, una pregunta. Sí, Milagros. No sé si me podría explicar por qué en los procesos electrolíticos el ánodo es positivo y en los galvánicos es negativo. Bueno, eso es como, para resumirte, es algo que nos enseñó cómo o científicamente se dieron cuenta de que tiene que ser positivo y negativo por la forma en que los iones se van a adherir a esos electrodos, ¿no? Te explico acá, mira, a ver. Por ejemplo, aquí. Esto es una celda electrolítica, ¿no? En el caso de los electrolíticos, donde nosotros usamos una fuente de poder, definimos cuál es la carga del electrodo. Tú tienes una batería y tú tienes que el positivo, porque en la batería tú ya conoces, ¿no? El polo positivo y el polo negativo. Entonces tú agarras un cable o los ganchitos que se llaman, ¿cómo se llaman estos? Los cocodrilos, no sé si conocen. Los cablecitos de cocodrilo. ¿Conocen los cables de cocodrilo? Estos son los cablecitos de cocodrilo. Sí. ¿Cierto? Que son los que se utilizan para los procesos electroquímicos. Entonces, agarran estos cablecitos de cocodrilo y lo enganchan aquí y están enganchando al polo positivo. Entonces, al electrodo que tú enganches, ese electrodo va a ser positivo porque tú has definido que ese electrodo esté con carga positiva. Y lo mismo aquí. En el electrodo negativo vas a agarrar tu cocodrilo, vas a engancharlo y lo vas a conectar al otro electrodo y así tú defines en un proceso electrolítico cuál es la carga del electrodo, ¿no? ¿Ya? En el proceso electrolítico tú dices, yo quiero que tú seas negativo, te pongo la carga negativa, yo quiero que tú seas positivo, te pongo la carga positiva. En el proceso galvánico, aquí. En el proceso galvánico, no. En el proceso galvánico tú no defines, tú no dices yo quiero que tú seas positivo y tú negativo, no. En el proceso galvánico son procesos espontáneos. ¿Quién toma la carga positiva y quién toma la carga negativa? Eso depende
de la sustancia que nosotros estamos trabajando. Entonces, los científicos, ¿no? Al pasar el tiempo que se dieron cuenta de que cuando nosotros tenemos una sal, por ejemplo, aquí en el caso del cobre y del cobre y del zinc, aquí, en el caso del cobre, por ejemplo, una sal de zinc. ¿Qué tienes en una sal de zinc? En una sal de zinc tú tienes zinc 2 más, ¿cierto? Zinc 2 más, zinc 2 más. Tienes una solución lleno de zinc 2 más, zinc 2 más, zinc 2 más, ¿no? Y acá tú tienes una solución de cobre 2 más, de cobre 2 más, de cobre 2 más, porque tienes una solución de sulfato de cobre 2 más, de cobre 2 más. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta aquí? ¿Qué estaba ocurriendo? Se dieron cuenta al momento de realizar los estudios de que este electrodo, como ustedes están viendo aquí, este metal, como siempre todo metal tiene en estado sólido su estado de oxidación cero. Entonces se dieron cuenta de que este metal, como es un proceso natural, es un proceso espontáneo, todo lo que ocurre acá, aquí no usas fuente de poder, no usas pila. Acá, inclusive, si tú pones aquí en vez de un voltímetro, un foquito, este foquito se prende, ¿no? Porque es un proceso galvánico. Y la siguiente clase les voy a enseñar todos los avances de la tecnología con estos procesos galvánicos, ¿no? Que son los vehículos del futuro y la energía del futuro. Entonces, estos procesos galvánicos observaron al estudiar de que el ánodo, ¿no? Que es donde se encontraba este material que ya ustedes saben que ocurre el proceso de oxidación, ¿no? Es quien se consume. El zinc 0 va pasando a zinc 2 más, a zinc 2 más, a zinc 2 más. Entonces, como este es un proceso de oxidación, ¿correcto? Aquí uno entiende de que pierde sus electrones y justamente son esos electrones que ustedes están viendo que se van al lado derecho. Entonces el científico dice y trata de explicar las situaciones que van ocurriendo, ¿verdad? Porque ustedes saben que todo es por el método científico y para que pueda uno establecer, bien, tú vas a hacer el cátodo y se sabe que el cátodo es positivo y que el ánodo es negativo, el científico tiene que demostrarlo, tiene que ver, y él en su experimento, al ver que los electrones fluyen hacia ese lado, entonces pregunta, ¿por qué los electrones fluyen a ese lado? Y ahí la explicación de que hay una atracción por la carga positiva del cátodo, ¿no? Los electrones tienen que ingresar a esa carga opuesta, porque si no, de lo contrario, no podía ingresar. Y así es como se establecen las cargas en un proceso galvánico. El cátodo es positivo y el ánodo es negativo. ¿Está claro? Milagros, ¿tienes alguna duda? Profesora, pero por ejemplo en los procesos electrolíticos también los electrones viajan del ánodo hacia el cátodo, pero si el cátodo es negativo, entonces, ¿cómo los electrones entran al negativo? Ya. ¿Por qué? Porque tú estás imponiendo una fuerza externa, estás forzando el sistema. Por eso que decimos Ok. que esto no es espontáneo. Por ejemplo, la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La atracción a la Tierra, ¿cierto? Pero ¿por qué no se va cuando yo agarro una manzana y lo levanto hacia arriba? Porque estoy haciendo un proceso no espontáneo, porque le estoy aplicando una fuerza. Entonces yo al cargar una manzana y lo elevo, estoy yendo en contra de lo que es lo que naturalmente ocurre. Y es lo mismo acá. Estamos usando una batería forzando el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Listo, Miss, ahora sí, muchas gracias. Ok. Y una preguntita, no sé si podría resolver la pregunta 7 de clase, por favor. Ya, a ver, la pregunta 7 de clase. Pregunta 7. Ya, a ver, ¿qué tenemos en la pregunta 7? Dice, el diodo gaseoso
presenta alta volatilidad y provoca irritabilidad en los ojos y las mucosas, por lo que su manejo requiere de mucho cuidado, siendo necesario usar implementos de protección personal. Una de las formas de producir dicho gas es por electrólisis de sales de yoduro fundida o en solución acuosa. Al respecto, dice, si se electroliza cierta sal fundida de yoduro, ok, entonces nos está diciendo que se tiene las sales de yoduro fundidas, o sea, no hay presencia de agua, según lo que se entiende, aplicando 0.1 Faraday de carga eléctrica. Entonces tengo que saber que un Faraday, ¿no?, está relacionado con los Coulomb, ¿no? Un Faraday presenta 96.500 Coulomb. Entonces, al decirme que tiene 0.1 Faraday, ya te está dando la cantidad de carga. Tú sabes que carga se aplica en la primera ley de Faraday porque es carga intensidad por tiempo. Entonces prácticamente te está diciendo I por T, intensidad por tiempo, ya te están dando de dato. Durante media hora ya te dan el tiempo, 30 minutos, que lo tienes que pasar a segundos. Se forma diyodo a una presión, te están dando la presión de 3 atmósferas a una temperatura de 27 grados Celsius. Listo, el problema se acabó porque te piden cuál es el volumen del gas obtenido, ¿no? Entonces, lo único que tú tendrías que hacer aquí para determinar el volumen, ¿no? Puedes aplicar tu misma ecuación porque tú vas a determinar con la primera ley de Faraday la cantidad de masa que se deposita. Y al tener la cantidad de masa que se deposita dividido entre su masa molar, ya tienes el número de moles, el cual te permite aplicar la ecuación de Pavo-Ratón y determinar el número de volumen, ¿no? Entonces aquí, esta es la ecuación que estaría ocurriendo. La sal de yoduro, ¿no?, va a formar siempre, esto es importante, ¿no?, la semirreacción. Como es un gas, ustedes saben que es molecular, ¿no? Es un gas molecular y va a transferirse 2 electrones. Acuérdense que esto es importante para determinar los pesos equivalentes. Entonces su peso equivalente sería 127 por 2, porque son 2 yodos, cada yodo es 127, y el parámetro teta, que sería 2. Entonces ahí sería su peso equivalente y aplican su primera ley de Faraday. Aplicas tu primera ley de Faraday, que sabes que la masa es igual a intensidad por el tiempo, por el peso equivalente sobre 96.500. Pero esto tú lo tienes como carga, ¿no? Que te han dado de dato que es, ¿cuánto va a ser? Entre 10 va a ser 96.500, ¿no? No, ¿qué estoy hablando? 9.650, ¿no? Eso es lo que tendríamos. La cantidad de carga, porque tendríamos que dividir. Y aquí entonces determinamos la masa. La masa de tu yodo, que saldría 12.07, y dividiendo entonces la masa de yodo entre la masa molar, ya tendrías tu número de mol, que tendrías que aplicarlo aquí en tu ecuación de Pavo-Ratón, y ya tendrías el volumen que se estaría liberando de ese gas. ¿Está claro? Sí, Miss, muchas gracias. Ok. A ver, la pregunta 6, Rubí. A ver, la pregunta 6. Y dice en la pregunta 6. El ácido sulfúrico es un compuesto que se aplica principalmente en baterías de vehículo, razón por el cual es conocido como ácido de batería. Generalmente se utiliza pues el ácido sulfúrico, ¿no? Y su electrólisis es similar al del agua, produciendo los gases de dihidrógeno y de dioxígeno. Al respecto, si en el electrodo negativo se produce 4.48 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, eso es volumen de gas medidos a condiciones normales, determine los gramos del gas que se forma en el electrodo positivo. Entonces, esta es una pregunta muy similar a lo que hemos visto en clase, en domiciliarias, ¿no? Porque no me dicen
cuál es la carga del electrodo, perdón, si es ánodo o cátodo, pero tú al saber la carga y ya tener justamente esta sustancia, tú ya sabes por teoría quién se oxida y quién se reduce, ¿no? El ácido sulfúrico, un ácido que tiene el ion sulfato, y por teoría sabemos que el agua se estaría oxidando, ¿no? Al igual que en este caso la producción de hidrógeno se estaría reduciendo. Entonces aquí las reacciones que estarían involucradas serían prácticamente el agua. El agua formando esto, chicos, estas ecuaciones, esto por favor tienen que aprenderse, sí o sí. Si te olvidas, en todo caso lo que te tienes que aprender sí o sí es la cantidad de electrones que hay en la oxidación del agua y cantidad de electrones que hay en la reducción del oxígeno. Porque si tú no sabes que el oxígeno pierde 4 y que el hidrógeno gana 2, estás frito porque no vas a poder determinar tu peso equivalente, ¿no? Y tú necesitas sí o sí para Faraday determinar los pesos equivalentes para poder determinar masa o volumen, qué sé yo. Entonces es importante, tus ecuaciones de oxidación y reducción del agua no te van a dar de dato. Eso se entiende y se le pide al estudiante que sepa, ¿ya? Como te digo, lo más importante acá son los números de electrones. Entonces aquí ya tienes todo, pues, ¿no? Tienes la cantidad de oxígeno que se está liberando y como te pide la cantidad de gramos de la otra sustancia que se estaría formando, te dan acá la masa del hidrógeno, la masa del oxígeno, entonces puedes aplicar, como habíamos mencionado, la segunda ley de Faraday, ¿no? La segunda ley de Faraday, ¿qué te dice? Que la masa del hidrógeno sobre el peso equivalente del hidrógeno es la masa del oxígeno sobre el peso equivalente del oxígeno. Como te están preguntando la masa de la otra sustancia, porque te dan de dato del negativo, en el negativo, que en este caso se va a ir lo que es el hidrógeno, ¿correcto? Se produce 4.48 de dato. Y tú vas a determinar entonces aquí, perdón, la masa del oxígeno, ¿no? La masa de la sustancia negativa, que es en el ánodo, tú vas a tener 4.48. Y pasándolo a litros, porque esto es metros cúbicos. Aquí la conversión. Acuérdate que un metro cúbico es equivalente a 10 al cubo litros, ¿no? Entonces, el volumen siempre trabajamos en litros y acá tú tienes que transformas tu volumen, ¿no? A litros. Muy bien, entonces reemplazas simplemente, reemplazas aquí según tu ecuación. Como te dice, medidos a condiciones normales, entonces tú sabes que por cada mol de una sustancia, tú vas a formar 22.4. Por lo tanto, entonces en una mol de hidrógeno que pesa 2 gramos, estás aplicando la ley de Faraday, ¿ya? Aquí, ¿dónde está? Ah, aquí abajo, aquí abajo. Aplicando esa ley de Faraday, ¿no? Entonces, por cada mol de hidrógeno que tú tienes, vas a tener, que son 2 gramos de hidrógeno, vas a tener 22.4 litros, ¿cierto? Como te están indicando entonces que la carga negativa se produce 4.48 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, transformándolo a litro, tú vas a tener de dato que te está produciendo o estás liberando, bueno, liberando, produciendo, porque al final como es un gas, pero te estás transformando en la masa, 4 gramos de hidrógeno. Y con eso ya puedes aplicar aquí tu fórmula de la segunda ley de Faraday, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuánto es la masa del hidrógeno que te dan de dato? De hidrógeno me dan de dato 4 gramos, su peso equivalente, que es justamente lo que habíamos determinado aquí, sería del hidrógeno, su peso molecular, que sería 2, porque son 2 átomos de hidrógeno, dividido entre el número de electrones, que sería 2. Entonces, su peso equivalente sería igual a 1. Eso para el caso del hidrógeno, ¿no? 1. ¿Y cuánto sería el peso equivalente del oxígeno? Entonces, el peso equivalente del oxígeno igual. Tú tienes oxígeno, que son 16 multiplicado por 2,32 y todo dividido entre el número de electrones. Esto es importante, ¿no? Entonces, su peso equivalente del oxígeno es 8. Entonces, reemplazando aquí y determinando cuánto sería
Aquí han determinado 1 del hidrógeno, 8 del oxígeno, entonces calculas cuánto sería la masa del oxígeno que se estaría depositando, ¿no? Segunda ley de Faraday, reemplazando, entonces la masa del oxígeno que tendría sería 32 gramos que se estarían liberando de ese oxígeno en el electrodo positivo. Ahora, el electrodo positivo, tú ya sabes que aquí en esta sustancia ácida, el que se va a reducir, ¿no? El que se va a reducir siempre va a ser el agua, formando en este caso, ¿dónde está? El hidrógeno, y el que se va a oxidar en este caso siempre va a ser el oxígeno, ¿no? Entonces, eso hay que tener bien claro. Las cargas, ¿quién va a estar en el negativo? Si es galvánica, acuérdate, si es galvánica, acuérdate que el cátodo siempre es positivo. Si es ánodo, esto es negativo, ¿correcto? Y si es electrolítica, en la electrolítica, el cátodo que se va, donde se da la reducción, siempre va a ser negativo, y el ánodo, donde se da la oxidación, siempre va a ser positivo, ¿no? Esas son las cargas que ustedes tienen que saber muy bien. Independiente del proceso, cátodo siempre se reduce, ánodo siempre se oxida. ¿Está claro? Miss, independiente de cualquier celda, el cátodo siempre se reduce. Sí, independiente de galvánica o electrolítica, en el cátodo siempre se reduce y en el ánodo siempre se oxida. Ok, Miss, gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Terminamos entonces aquí. Ya empezamos el día miércoles, ¿no? El día miércoles, si no hay preguntas, entonces comenzamos con las teorías, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Desde luego, Miss, cuídense. Gracias, Miss. Cuídense, Cuídense. chicos. Chao, chao. Profesora, Dime, hijo. profesora, disculpe, el día miércoles también va a dar un repaso de